Bienvenidos a este emocionante video. En él, exploraremos 10 fascinantes parábolas de la Biblia que nos brindan valiosas enseñanzas y perspectivas sobre la vida, la fe y nuestra relación con Dios. Acompáñanos en este apasionante viaje a través de las Escrituras mientras desentrañamos el significado profundo y relevante de cada una de estas parábolas. Número 1. Parábola de la semilla que crece. La parábola de la semilla que crece es una de las enseñanzas de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Es una metáfora poderosa que ilustra cómo el reino de Dios se manifiesta y se desarrolla en la vida de las personas de manera gradual y aparentemente imperceptible. La parábola comienza, decía además, el reino de Dios es como si un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos 4, 26-29. En esta parábola, Jesús compara el proceso del crecimiento de una semilla con el crecimiento del reino de Dios en la vida de las personas y en el mundo en general. El granjero representa a Dios, y las semillas son la palabra de Dios, es decir, su mensaje y su verdad. En primer lugar, el granjero siembra las semillas en su campo, lo que representa la propagación del mensaje del reino de Dios a través de la predicación y la enseñanza de Jesús y sus seguidores. Las semillas, al igual que la palabra de Dios, contienen un potencial inmenso para dar fruto y transformar vidas. El hecho de que el granjero no sepa cómo ocurre el crecimiento de la semilla destaca la obra misteriosa y divina de Dios en el proceso de cambio y transformación en el corazón humano. A menudo, no comprendemos completamente cómo Dios actúa en nuestras vidas, pero podemos ver los resultados de su obra a medida que experimentamos crecimiento espiritual y una mayor comprensión de su reino. La semilla crece, día tras día, lo que sugiere que el crecimiento del reino de Dios es un proceso continuo y gradual. Es importante reconocer que el crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, paciencia y dedicación para que la palabra de Dios arraigue y dé fruto en nuestras vidas. La semilla se convierte primero en una planta y luego en un árbol que da frutos abundantes. Esta progresión del crecimiento simboliza cómo el mensaje del reino de Dios puede comenzar con pequeños cambios en nuestro corazón y luego madurar en una fe arraigada y fructífera que impacta nuestras acciones y relaciones. La parábola también resalta que el crecimiento del reino de Dios no es un esfuerzo humano, sino una obra divina. Aunque podemos sembrar las semillas y regarlas, es Dios quien da el crecimiento. Es Él quien produce los frutos abundantes en nuestras vidas cuando permitimos que su palabra nos transforme y moldee. Número 2. Parábola de la vid y los pámpanos. La parábola de la vid y los pámpanos es una de las enseñanzas de Jesús sobre su relación con sus discípulos, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En esta parábola, Jesús utiliza una imagen muy poderosa y llena de significado para explicar la importancia de la unión íntima entre Él y sus seguidores. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En esta parábola, Jesús se autoidentifica como la vid verdadera, y presenta a Dios como el labrador o agricultor. Los discípulos son representados por los pámpanos, que son las ramas o sarmientos que crecen de la vid.
El mensaje central de la parábola es que los creyentes deben mantener una unión íntima y constante con Jesús, así como los pámpanos dependen completamente de la vid para recibir vida, nutrición y fuerza para dar frutos. La palabra, permanecer, se repite varias veces en la parábola, enfatizando su importancia. Jesús insta a sus discípulos a mantener una conexión vital con Él, a estar arraigados en su enseñanza, en su amor y en su ejemplo. Es mediante esta unión íntima con Jesús que los creyentes pueden experimentar vida espiritual abundante y dar frutos de justicia y amor en sus vidas. Jesús destaca que Él es la fuente de vida para sus seguidores, al igual que la vid es la fuente de vida y nutrientes para los pámpanos. Sin esta conexión vital con Jesús, los creyentes no pueden dar frutos espirituales significativos. La parábola enfatiza que nuestra vida cristiana no puede ser fructífera ni significativa si no estamos conectados a Jesús y dependemos de Él para todo. La parábola menciona que el labrador limpiará a los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. Esta limpieza representa el proceso de purificación y santificación que ocurre en la vida del creyente. Dios trabaja en nosotros para remover las impurezas y pecados, con el propósito de que podamos dar aún más fruto y ser transformados a su imagen. La parábola también advierte sobre las consecuencias de no permanecer en Jesús. Los pámpanos que no están conectados a la vid se secan y son inútiles para dar fruto. De manera similar, si nos alejamos de Jesús y dejamos de mantener una relación íntima con Él, nuestras vidas espirituales pueden marchitarse y perderemos la capacidad de dar frutos espirituales significativos. Número 3. Parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En esta parábola, Jesús narra la historia de un hombre rico que experimenta una cosecha abundante y, en lugar de compartir sus riquezas o usarlas sabiamente, decide construir graneros más grandes para almacenar sus bienes y disfrutar de una vida despreocupada. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La parábola advierte sobre los peligros de la codicia, la acumulación excesiva de riquezas y la falta de consideración por las cosas espirituales. El hombre rico en la historia se preocupa únicamente por sí mismo y por acumular más bienes materiales, sin reconocer la importancia de su vida espiritual ni compartir sus riquezas con los demás. Algunos aspectos clave de la parábola son: número 1, avaricia y codicia. La parábola comienza con un hombre de la multitud pidiéndole a Jesús que intervenga en un asunto de herencia con su hermano. Jesús responde advirtiendo sobre la avaricia y la importancia de no poner la vida en la abundancia de los bienes materiales. El deseo excesivo de riquezas puede llevar a la persona a olvidar lo verdaderamente importante y a enfocarse únicamente en su propia prosperidad. Número 2. El error del rico. El hombre rico en la parábola se enorgullece de su abundante cosecha y planea construir graneros más grandes para almacenarla. Su error radica en su egocentrismo y en creer que su seguridad y bienestar dependen exclusivamente de sus riquezas materiales. No reconoce su propia fragilidad y mortalidad ni considera la posibilidad de una vida más allá de esta existencia terrenal. Número 3. La advertencia divina. En lugar de felicitar al hombre rico por su éxito material, Dios le recuerda la finitud de su vida y la vacuidad de acumular bienes sin considerar las cosas espirituales. El hombre rico es llamado necio, porque invierte su tiempo y esfuerzo en asegurar su riqueza terrenal, pero no se preocupa por enriquecer su relación con Dios ni con los demás. Número 4. La riqueza ante Dios.
la parábola concluye con una reflexión sobre la verdadera riqueza ante Dios. Ser rico para con Dios no tiene que ver con la acumulación de bienes materiales, sino con la disposición de compartir y ayudar a los demás, de ser generoso y considerado, y de vivir en sintonía con los valores espirituales. Número 4. Parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Aunque las versiones pueden variar ligeramente, el mensaje central de la parábola es consistente en todas ellas. A continuación, te presento la versión de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En esta parábola, Jesús utiliza el grano de mostaza, que era conocido por ser la semilla más pequeña en la agricultura de aquel tiempo, para ilustrar la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. Aunque el comienzo puede ser humilde y aparentemente insignificante, su desarrollo y crecimiento son asombrosos y sorprendentes. El grano de mostaza representa el comienzo modesto y humilde del reino de Dios en la tierra. En su encarnación y ministerio terrenal, Jesús vino en apariencia simple, como un humilde carpintero de Nazaret, sin ostentación ni poder terrenal. De manera similar, el mensaje del reino de Dios y su iglesia primitiva comenzaron con unos pocos seguidores y una apariencia modesta. Aunque el grano de mostaza es diminuto al inicio, su crecimiento es asombroso. Jesús destaca que, a pesar de su apariencia pequeña e insignificante, el reino de Dios crecerá y se expandirá de manera impresionante, llegando a ser más grande y poderoso de lo que se podría esperar inicialmente. La parábola menciona que el grano de mostaza crecido se convierte en un árbol lo suficientemente grande como para que las aves del cielo hagan nidos en sus ramas. Esta imagen representa cómo el reino de Dios proporciona refugio y cobijo para aquellos que buscan protección y seguridad espiritual. Las aves del cielo pueden simbolizar a las personas de diversas naciones y culturas que encuentran refugio en la iglesia y en la comunión con Dios. La parábola ilustra cómo algo pequeño, cuando es cultivado por Dios, puede tener un impacto sorprendente y significativo. El crecimiento del reino de Dios tiene un efecto transformador en la vida de las personas, en las comunidades y en la sociedad en general. A medida que el mensaje del Evangelio se difunde y las personas responden, se crea un cambio positivo y un influjo de amor, esperanza y redención en el mundo. Número 5. Parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Es una parábola poderosa que ilustra la gracia y la generosidad de Dios, así como la igualdad en su reino. A través de esta parábola, Jesús enseña importantes lecciones sobre la justicia divina y la forma en que Dios trata a sus seguidores. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Al venir la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Vinieron, pues, los que habían ido cerca de la hora undécima, y recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos:
amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La parábola comienza con un dueño de una viña que sale temprano por la mañana para contratar obreros para trabajar en su viña durante todo el día, ofreciéndoles un denario como salario, que era la paga habitual para un día completo de trabajo. A lo largo del día, el dueño de la viña sigue contratando a más obreros en diferentes momentos, incluso cerca de la hora 11, a solo una hora antes del final del día. Cuando llega la hora de pagar a los obreros, el dueño comienza pagando a los que fueron contratados cerca de la hora 11 y les da un denario, lo que sorprende a los que fueron contratados desde temprano, ya que esperaban recibir más debido a que trabajaron más tiempo. Sin embargo, el dueño defiende su elección y muestra su generosidad al darles a todos el mismo salario, sin importar cuánto tiempo hayan trabajado. La parábola enseña varias lecciones importantes. Número 1. La generosidad de Dios. La parábola refleja la generosidad y la gracia de Dios al otorgar su recompensa igualmente a todos los que trabajan en su reino, sin importar cuánto tiempo hayan estado sirviendo. Esta igualdad en la recompensa destaca que la salvación y las bendiciones espirituales no se basan en el mérito humano o el esfuerzo, sino en la gracia de Dios. Número 2. La justicia divina. Aunque algunos obreros murmuraron por recibir el mismo pago, el dueño de la viña les recordó que habían acordado trabajar por un denario. La parábola destaca que Dios es justo en sus tratos y que cumple sus promesas. La justicia divina es imparcial y equitativa, y Dios recompensa a cada uno según su propia voluntad y sabiduría. Número 3. Llamado a la misericordia. La parábola también señala que, aunque algunos fueron llamados a trabajar tarde en el día, el dueño de la viña les brindó la oportunidad de participar en la obra y recibir la misma recompensa. Esto ilustra la misericordia de Dios al invitar a todos, incluso a los últimos y a los menos privilegiados, a ser parte de su reino y recibir las bendiciones espirituales. Número 4. La envidia y la comparación. La actitud de los primeros obreros, que murmuraron y se sintieron agraviados, refleja la tendencia humana a compararse con otros y a sentir envidia por las bendiciones que reciben los demás. La parábola nos advierte sobre el peligro de la envidia y nos invita a reconocer y celebrar la gracia y generosidad de Dios hacia todos sus hijos. Número 6. Parábola del perdonador misericordioso. La parábola del perdonador misericordioso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Es una de las parábolas más poderosas y conmovedoras de Jesús, que enseña sobre la importancia del perdón y la misericordia en la vida de los seguidores de Cristo. La parábola comienza con Pedro preguntando a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que le ha ofendido, sugiriendo incluso 7 veces. Jesús responde a Pedro que no solo debe perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, lo que enfatiza la necesidad de un perdón ilimitado. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús cuenta la historia de un siervo que debía una enorme deuda al rey, 10,000 talentos, que era una cantidad exorbitante, imposible de pagar. El rey, conmovido por la súplica del siervo, le perdona la deuda por completo, mostrando su misericordia y generosidad. Sin embargo, el siervo perdonado actúa de manera muy diferente cuando encuentra a otro siervo que le debe una deuda mucho menor, 100 denarios, que era una cantidad insignificante en comparación con la que él había sido perdonado. En lugar de mostrar misericordia y perdonar la deuda, el siervo perdonado se muestra implacable y sin compasión, y manda a encarcelar al otro siervo hasta que pague lo que debe. Cuando el rey se entera de esta actitud inmisericordia del siervo perdonado, se indigna y revoca su perdón, entregando al siervo a los verdugos para que pague toda su deuda. Jesús concluye la parábola advirtiendo que así también el Padre Celestial tratará con aquellos que no perdonen de corazón a sus hermanos. Esta parábola nos enseña varias lecciones esenciales. Número 1. La importancia del perdón. Jesús enfatiza la necesidad de perdonar a los demás de corazón, sin límites, así como el perdón incondicional que Dios nos ofrece a través de su gracia. Nuestra respuesta al perdón de Dios debe reflejarse en nuestra actitud hacia los demás. Número 2. La gracia y misericordia de Dios.
la parábola destaca la compasión y la generosidad del rey al perdonar la enorme deuda del siervo. Esta es una representación del perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Número 3. La hipocresía del siervo perdonado. La actitud del siervo perdonado hacia su compañero demuestra hipocresía y falta de gratitud. Aunque había recibido un perdón inmenso, no fue capaz de mostrar la misma misericordia a otros. Número 4. La llamada a perdonar de corazón. La parábola nos llama a perdonar a los demás de todo corazón, liberando el resentimiento y la amargura. Perdonar no significa justificar las acciones equivocadas, sino liberarnos del peso emocional y espiritual que conlleva el no perdonar. Número 7. Parábola del juicio final, también conocida como la parábola de las ovejas y los cabritos. La parábola del juicio final, también conocida como la parábola de las ovejas y los cabritos, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Es una de las parábolas finales de Jesús y ofrece una descripción poderosa y solemne del juicio que vendrá al final de los tiempos. En esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de un pastor que separa las ovejas de los cabritos para ilustrar cómo se llevará a cabo el juicio final. Las ovejas representan a aquellos que han mostrado compasión y amor hacia los demás, respondiendo a las necesidades de los necesitados y sirviendo a los demás con bondad y generosidad. Los cabritos, por otro lado, representan a aquellos que han sido indiferentes, egoístas y no han demostrado amor y compasión hacia los demás. El juicio final se presenta como un acto de separación, donde Jesús, como Rey y Juez, reunirá a todas las naciones y separará a las personas en dos grupos, los justos y los malvados. Los justos, simbolizados por las ovejas, recibirán la bendición de heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo, que representa la vida eterna en la presencia de Dios. Esto se debe a que han demostrado compasión y amor a través de sus acciones hacia los necesitados y han servido a Dios al servir a los demás. Por otro lado, los malvados, simbolizados por los cabritos, serán condenados y apartados de la presencia de Dios, enviados al fuego eterno, que representa la separación eterna de Dios y el castigo para aquellos que no han mostrado amor y compasión hacia los demás. Esta parábola enfatiza la importancia de amar y servir a los demás como una forma de servir a Dios. Jesús nos enseña que el amor y la compasión hacia los demás son acciones fundamentales que revelan nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La parábola del juicio final destaca la importancia de la justicia social y la preocupación por los necesitados, mostrando que el amor a Dios se manifiesta a través del amor al prójimo. No se trata solo de creencias teológicas o rituales religiosos, sino de acciones concretas que reflejen el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. El llamado de Jesús es claro: debemos amar y cuidar a los más vulnerables, alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y a los encarcelados. Al hacerlo, estamos sirviendo a Jesús mismo, ya que Él se identifica con los más necesitados y menospreciados de la sociedad. Por otro lado, la parábola también advierte sobre las consecuencias de la indiferencia y la falta de compasión hacia los demás. La falta de amor y servicio a los necesitados es considerada como una ofensa hacia Jesús mismo. Aquellos que no muestran compasión y amor hacia los demás enfrentarán un juicio severo y la separación de Dios. La parábola del juicio final es un recordatorio contundente de la importancia de vivir una vida de amor, compasión y servicio hacia los demás, basada en la enseñanza de Jesús. Nos llama a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y a actuar con bondad y generosidad, mostrando así nuestra verdadera fe en acción. Esta parábola es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas y a evaluar si estamos viviendo en línea con los valores del reino de Dios. Nos desafía a amar y servir a los demás de manera desinteresada, reconociendo que nuestras acciones hacia los demás reflejan nuestra relación con Dios. Número 8. Parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10. Es una de las 3 parábolas de la misericordia que Jesús cuenta para ilustrar la importancia y el valor que Dios da a cada individuo, así como su deseo de buscar y salvar a los perdidos. En esta parábola, Jesús utiliza una historia sencilla pero significativa para transmitir una poderosa verdad espiritual. Una mujer tiene 10 dracmas, monedas, y pierde una de ellas.
A pesar de que aún tiene 9, no descuida la moneda perdida, sino que enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El énfasis en la búsqueda diligente resalta la importancia que Dios da a cada individuo perdido. Cada persona es valiosa para Dios, y Él no escatima esfuerzos para buscar a aquellos que se han alejado de Él. La mujer representa la búsqueda amorosa y paciente de Dios para encontrar a los perdidos y llevarlos de vuelta a su presencia. Cuando la mujer encuentra la moneda perdida, experimenta una gran alegría y celebración. Ella no se enfoca en las 9 que aún tiene, sino que el valor de la moneda recuperada supera con creces la pérdida de una entre 10. Del mismo modo, Jesús quiere resaltar que cada persona que se arrepiente y vuelve a Dios es de gran valor en el reino de los cielos, y su restauración es motivo de regocijo tanto en el cielo como en la tierra. Esta parábola revela la naturaleza compasiva de Dios y su deseo de perdonar y recibir a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Él. El mensaje principal de la parábola es que Dios busca a los perdidos con amor inquebrantable y está dispuesto a celebrar su regreso con gozo. Cada individuo tiene un valor incalculable para Dios, y Él anhela que todos vuelvan a Él para recibir su amor y perdón. La parábola de la moneda perdida se complementa con las otras dos parábolas de la misericordia en Lucas 15, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas tres parábolas enfatizan la importancia del arrepentimiento y el regocijo en el cielo por cada persona que vuelve a Dios. Número 9. Parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Esta parábola es una breve pero poderosa enseñanza de Jesús que contiene una valiosa lección espiritual. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia, y les dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Entonces dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. A ver si da fruto en adelante, y si no, la cortarás. En esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de una higuera estéril en una viña para transmitir una lección espiritual profunda. El hombre dueño de la viña representa a Dios, quien busca fruto en la higuera, es decir, busca ver resultados positivos y productivos en nuestras vidas como fruto de nuestra fe y relación con Él. El hecho de que la higuera no dé fruto durante 3 años simboliza la falta de productividad y crecimiento espiritual en la vida de algunas personas. Jesús está señalando una realidad espiritual en la que, a pesar de tener la oportunidad y los recursos para crecer y producir frutos de justicia y obediencia a Dios, algunos siguen siendo estériles en su fe y no manifiestan un cambio real en sus vidas. El hombre dueño de la viña está listo para cortar la higuera porque considera que ha sido inútil e improductiva durante un tiempo significativo. La idea de cortarla refleja el juicio y la justicia divina. Dios, en su sabiduría, no permite que la esterilidad espiritual persista indefinidamente, y hay consecuencias para aquellos que no responden a su gracia y llamado. Sin embargo, el viñador intercede y pide que se le dé una última oportunidad a la higuera. El viñador representa a Jesús, el mediador entre Dios y la humanidad. Su intercesión muestra su compasión y misericordia hacia aquellos que están en una situación de esterilidad espiritual. Él está dispuesto a trabajar con ellos, nutrirlos y darles el cuidado necesario para que puedan producir fruto en el futuro. La lección que Jesús quiere enseñar con esta parábola es la paciencia y la misericordia de Dios hacia aquellos que no están dando frutos en sus vidas. Dios es paciente y le da a cada persona la oportunidad de cambiar y crecer espiritualmente. Él no está ansioso por juzgar precipitadamente, sino que está dispuesto a esperar y dar oportunidades para el arrepentimiento y el cambio. La parábola también resalta la responsabilidad personal en nuestra relación con Dios. Dios nos ha dado recursos y oportunidades para crecer espiritualmente, y es nuestra responsabilidad aprovecharlos y dar frutos en nuestras vidas. No debemos desperdiciar el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual. Número 10. La parábola del siervo vigilante se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51.
Esta parábola es parte del discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos y contiene una advertencia sobre la necesidad de estar preparados y vigilantes ante su venida. Aquí está la parábola tal como aparece en la Biblia: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, Jesús utiliza la figura de un siervo y su señor para ilustrar dos actitudes diferentes hacia la venida del Hijo del Hombre, Jesús, y el final de los tiempos. El siervo responsable y vigilante representa a aquellos que están preparados y atentos a la venida de Jesús, mientras que el siervo malvado y negligente representa a aquellos que están despreocupados y descuidados en cuanto a su relación con Dios. Jesús enfatiza la importancia de estar alerta y preparados para su venida, ya que la hora del regreso de Jesús es incierta y nadie sabe cuándo sucederá. Así como un ladrón sorprende a una casa desprevenida, Jesús advierte que vendrá en un momento inesperado. Por lo tanto, es vital estar preparados en todo momento, manteniendo una vida de fe y obediencia. El siervo fiel y prudente es el que cumple con sus deberes y responsabilidades mientras espera la venida del Señor. Este siervo es bendecido y recompensado por su fidelidad, siendo colocado sobre los bienes de su Señor, lo que simboliza una posición de honor y confianza. En contraste, el siervo malo es aquel que, al pensar que el Señor tarda en venir, se vuelve descuidado e indiferente. Este siervo comienza a maltratar a sus compañeros y se entrega a una vida de indulgencia y pecado. Cuando el Señor regresa en un momento inesperado, este siervo es sorprendido y castigado severamente. Su parte será con los hipócritas, lo que indica una condena final junto con aquellos que profesan fe pero no viven de acuerdo con ella. La parábola del siervo vigilante es una llamada a la responsabilidad y la vigilancia en nuestra vida espiritual. Nos insta a estar alerta y preparados para el regreso de Jesús y a vivir en obediencia y fidelidad a Dios. No debemos dejarnos llevar por la negligencia espiritual ni caer en una actitud descuidada hacia nuestras responsabilidades como seguidores de Cristo. El mensaje de esta parábola es claro: debemos vivir cada día en la expectativa del regreso de Jesús, buscando ser fieles en nuestro servicio y relación con Dios. Ser vigilantes significa mantenernos enfocados en nuestra fe, en la búsqueda de una vida piadosa y en el cuidado de nuestros hermanos y hermanas en la fe. El hijo perdido ahora ha regresado. Lucas 15, 11-32. Ilustración del hijo perdido. Es probable que mientras todavía estaba en Perea, al este del río Jordán, Jesús contara la ilustración de la oveja perdida y la moneda perdida. El mensaje de ambas ilustraciones enseña que debemos regocijarnos cuando un pecador se arrepiente y regresa a Dios. Los fariseos y los escribas criticaron a Jesús por dar la bienvenida a esas personas. ¿Aprendieron algo esos críticos de tus dos ilustraciones? ¿Entienden lo que siente su Padre Celestial por los pecadores arrepentidos? Ahora, Jesús está a punto de dar otra conmovedora ilustración que enfatiza esa importante lección. El hermano menor le pidió a su padre que dividiera sus bienes. La ilustración habla de un padre con dos hijos. El hermano menor es el personaje principal. Tanto los fariseos como los escribas y los que escuchaban a Jesús pudieron aprender una lección del hermano menor. Sin embargo, lo que Jesús dijo sobre el padre y el hermano, sobre las actitudes de estos dos personajes, también contiene una enseñanza. Entonces, piense en las tres personas que Jesús mencionó en la historia. Jesús comenzó a contar: un hombre tenía dos hijos. El hermano menor dijo a su padre: Padre, por favor dame la parte de la herencia que disfrutaré. Dividió sus bienes entre sus dos hijos,
Lucas 15:11, 12. Tenga en cuenta que el hermano menor no pidió la división de la propiedad debido a la muerte de su padre. El padre sigue vivo. Pero el hermano menor quiere su parte ahora para poder ser libre y hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que quieres hacer? El hijo pródigo comía y bebía rodeado de mujeres. Jesús dijo, unos días después, el hermano menor reunió todas las cosas que le pertenecían y se fue a un país lejano. Allí desperdició sus bienes en una vida de libertinaje, Lucas 15:13. En lugar de quedarse en un hogar seguro con su padre, quien lo cuidaba y mantenía, el hermano menor se fue a otro país. Allí desperdició todos sus bienes en un estilo de vida libertino, persiguiendo placeres sensuales. Luego cayó en la pobreza. Jesús continuó. Cuando terminó toda su comida, hubo una gran hambruna en la tierra y cayó en la pobreza. Incluso pidió trabajar para un residente local, quien lo envió a pastorear cerdos en el campo. Anhelaba saciarse de las vainas de frijoles que comían los cerdos, pero nadie le dio nada, Lucas 15, 14-16. El hijo pródigo se sentó bajo el árbol mirando a los cerdos comer las vainas de frijol. En la ley de Dios, los cerdos se consideran inmundos, pero el hermano menor debe cuidarlos. Su hambre voraz le hacía desear comida solo para los animales, la comida de los cerdos que pastoreaba. Durante el desastre y el dolor, el hermano menor despertó. ¿A qué te dedicas? Pensó para sí, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida en abundancia, pero yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llamen tu hijo. Por favor, considérame como un sirviente contratado para ti. Luego se levantó y regresó a la casa de su padre, Lucas 15, 17-20. ¿Cómo reaccionó el padre? ¿Regañó a su hijo por su tonta acción de salir de casa? ¿Es el padre frío y desagradable? Si fueras el padre, ¿cómo reaccionarías? ¿Y si fuera tu hijo o hija? El hijo perdido ahora ha sido encontrado. Jesús describió los sentimientos y acciones del padre de esta manera, estando todavía, el hijo, lejos, cuando su padre lo vio, sintió compasión de él y corrió, le echó los brazos al cuello y lo besó tiernamente. Amor, Lucas 15:20. A pesar de que se enteró del estilo de vida libertino de su hijo, el padre aún así le dio la bienvenida. Vieron los líderes judíos, que afirmaban conocer y adorar a Jehová, lo que sentía su Padre Celestial por los pecadores arrepentidos, ¿se darían cuenta de que Jesús estaba demostrando el mismo espíritu acogedor? A través de la expresión triste de su hijo, el padre pudo ver que se había arrepentido. Gracias a que el amoroso padre tomó la iniciativa de acoger al niño, el niño confiesa fácilmente sus pecados. Jesús dijo, el hijo dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. Entonces el padre ordenó a su sirviente, date prisa. Toma la camisa más bonita y pónsela, ponle un anillo en la mano y zapatos en los pies. Tomad también el becerro gordo y matadlo para que hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado de nuevo. Entonces comenzaron a comer y a beber con gozo, Lucas 15, 22-24. El padre habló con su hijo mayor. Mientras tanto, el hermano mayor estaba en el campo. Jesús dijo, al acercarse a la casa, escuchó música y baile. Luego llamó a un criado y le preguntó qué pasaba. El criado dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha matado el ternero gordo porque ha regresado sano. Pero el hermano mayor estaba enojado y se negó a entrar en la casa, entonces el padre salió y le suplicó. Luego dijo, Padre, mira, todos estos años he trabajado duro para ti y nunca he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para compartir con mis amigos. En cuanto a tu otro hijo, has desperdiciado todos tus bienes con prostitutas, pero tan pronto como regresó, le maté un becerro gordo. Lucas 15, 25-30. ¿Quién es como su hermano, criticando el horno? Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través de las parábolas bíblicas.
Recuerda que cada mensaje tiene un significado profundo y relevante para nuestras vidas. Dale, me gusta, comparte y suscríbete para seguir explorando juntos la sabiduría contenida en las Escrituras. Que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.